En el gélido invierno de 1923, el vapor de carga Estrella del Norte desapareció sin dejar rastro en la inmensidad del Atlántico. 80 años después, el descubrimiento de su pecio en un lecho marino inexplorado revelaría una verdad mucho más sombría, demostrando que su destino no fue un accidente, sino la ejecución de un crimen enterrado por el tiempo y la presión del océano. Vigo, en aquel entonces, era un hervidero de ambición industrial y vapor. La recién fundada Naviera Ibérica, propiedad del visionario Mateo Morales, se erigía como el motor del progreso, una promesa de prosperidad forjada en acero y carbón. Sus barcos no solo transportaban mercancías, sino también las esperanzas de una comunidad que veía en el mar su futuro y su sustento, una autopista líquida hacia la modernidad y la riqueza que el siglo XX prometía. El Estrella del Norte era la joya de la corona de esa flota, un carguero moderno, robusto, cuyo casco negro y reluciente representaba la cúspide de la ingeniería naval de la época. Para los vigueses, verlo atracado en el puerto, con sus grúas preparadas para la carga y su chimenea exhalando un aliento de poder, era un espectáculo de orgullo cívico. Su viaje inaugural a Cuba era más que una ruta comercial, era una declaración de intenciones. Al mando de esta imponente nave se encontraba el capitán Julián Vargas, un hombre cuya vida estaba intrínsecamente ligada al mar. Marino veterano, de carácter recto y reputación intachable, era la personificación de la fiabilidad. Su nombramiento para esta travesía crucial no fue una casualidad, sino una garantía de que la misión se cumpliría con la máxima profesionalidad y honor, valores que él consideraba tan esenciales como la brújula y el sextante en su camarote. Para el capitán Vargas, aquel viaje también tenía un peso personal. Dejaba en tierra a su esposa y a un hijo pequeño, prometiéndoles un retorno que traería consigo la estabilidad económica que la naviera ibérica ofrecía a sus hombres más leales. La despedida en el muelle, llena de abrazos contenidos y miradas que lo decían todo, fue la última imagen que su familia guardaría de él, un recuerdo congelado en el tiempo que se convertiría en el epicentro de su dolor. El día de la partida, el puerto de Vigo era una celebración. Cientos de personas se congregaron para despedir a la Estrella del Norte, agitando pañuelos, mientras la sirena del barco resonaba con una potencia atronadora por toda la ría. El tiempo era favorable, un cielo despejado y un mar en calma que parecían augurar una travesía rápida y segura. Nadie a bordo ni en tierra podía imaginar que aquella estampa de optimismo sería el prólogo de una tragedia. La tripulación, compuesta por 32 hombres, era una mezcla de veteranos lobos de mar y jóvenes que buscaban forjarse un futuro. Todos compartían una confianza ciega en su capitán y en la superioridad técnica de su barco. Mientras las costas de Galicia se desvanecían en el horizonte, el ambiente a bordo era de camaradería y anticipación. La rutina de las guardias y el trabajo en cubierta se estableció con la precisión de un mecanismo de relojería bien engrasado. Durante los primeros días de navegación, las comunicaciones por radio con la sede de Naviera Ibérica en Vigo fueron constantes y tranquilizadoras. El capitán Vargas reportaba buen tiempo, una velocidad de crucero óptima y una moral alta entre la tripulación. Los informes, transcritos meticulosamente en la oficina del puerto, pintaban la imagen de un viaje modélico, exactamente como Mateo Morales había previsto y prometido a sus inversores, reforzando la confianza en su pujante empresa. Sin embargo, al cuarto día, la radio enmudeció. El silencio al principio no causó una alarma inmediata. Los fallos técnicos en los equipos de radiotelegrafía de la época eran relativamente comunes, una molestia esperada en las largas travesías atlánticas. En las oficinas de Naviera Ibérica se asumió que el contacto se restablecería en cuestión de horas, una vez que el operador del barco solucionara el problema. Pero las horas se convirtieron en un día entero de quietud. La ausencia de noticias comenzó a tejer una red de inquietud. La espera se hizo tensa.
Cada crujido del telégrafo en la oficina portuaria generaba una falsa esperanza. Las familias de los tripulantes, que seguían la travesía a través de los comunicados de la empresa, empezaron a congregarse en los muelles, buscando respuestas que nadie podía ofrecerles. La confianza inicial se erosionaba lentamente, reemplazada por un miedo frío y persistente que se aferraba a la ciudad como la niebla del amanecer. Cuando el Estrella del Norte no llegó a su primera escala prevista, la preocupación se transformó en una alarma oficial. Mateo Morales, mostrando un rostro grave y compungido, ordenó el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate. Barcos y aviones de reconocimiento peinaron la ruta teórica del carguero, explorando miles de millas náuticas de un océano que parecía haberse tragado al gigante de acero, sin dejar el más mínimo rastro de su paso por el mundo. Las semanas de búsqueda resultaron infructuosas. El Atlántico guardaba un silencio absoluto. No se encontraron restos de un naufragio, ni manchas de aceite, ni botes salvavidas, ni un solo cuerpo. Era como si el Estrella del Norte y sus 32 almas a bordo se hubieran evaporado en mitad del océano. Un acto de desaparición tan completo que desafiaba cualquier explicación lógica y alimentaba las especulaciones más descabelladas entre los marineros de la zona. Finalmente, con los recursos de búsqueda agotados y sin ninguna pista a la que aferrarse, la investigación oficial tuvo que llegar a una conclusión. La teoría presentada por la propia Naviera Ibérica y respaldada por las autoridades marítimas fue la de una tormenta monstruosa. Se argumentó que una ola gigante o un ciclón de una violencia sin precedentes, formado de manera súbita e impredecible, había sorprendido al barco y lo había hundido en cuestión de minutos. Mateo Morales se convirtió en el rostro del duelo corporativo. En una emotiva rueda de prensa, lamentó la pérdida de hombres valientes, héroes del mar, y anunció la creación de un fondo de pensiones vitalicio para las viudas y huérfanos. Este gesto, ampliamente publicitado, cimentó su reputación como un líder empresarial compasivo y honorable, un patriarca que cuidaba de los suyos incluso en la peor de las tragedias, desviando cualquier posible crítica sobre la seguridad del barco. La comunidad, rota por el dolor y sin otra explicación a la que aferrarse, aceptó la versión oficial. El mar era un enemigo caprichoso e implacable, una fuerza de la naturaleza contra la que ni el mejor acero podía competir. El Estrella del Norte se convirtió en una leyenda, un cuento con moraleja sobre la soberbia humana frente al poder del océano. El nombre del barco se grabó en un sobrio monumento de granito frente al mar. Con el tiempo, la tragedia se integró en el tejido histórico de Vigo. Las viudas envejecieron, los hijos crecieron sin padres, y la naviera ibérica se expandió hasta convertirse en un imperio global. La historia de la tormenta se contó de generación en generación, una explicación sencilla y dolorosa para un suceso que, en realidad, carecía de pruebas concluyentes. Era una verdad conveniente que permitía a todos seguir adelante, aunque la herida nunca terminase de cicatrizar del todo. Sin embargo, para la familia Vargas, la narrativa de la tormenta siempre fue una pieza que no encajaba en el puzzle. Julián Vargas era demasiado experimentado, demasiado meticuloso, como para ser sorprendido de esa manera. Las dudas, susurradas en la intimidad del hogar, se convirtieron en una herencia silenciosa, una sombra de escepticismo que se transmitió junto con las pocas fotografías y cartas que quedaban del capitán desaparecido. La paz que el monumento ofrecía era una ilusión. La ausencia de restos fue el ancla de su incredulidad. Una tormenta de tal magnitud habría destrozado el barco, esparciendo un campo de escombros sobre la superficie del océano. El silencio absoluto del mar era, para ellos, más elocuente que cualquier informe oficial. Sugería no una lucha violenta contra los elementos, sino algo diferente, algo más súbito y definitivo, una desaparición que se asemejaba más a un acto de ocultación que a una catástrofe natural.
La historia de la Estrella del Norte se convirtió así en dos relatos paralelos. Por un lado, la leyenda pública de heroísmo y fatalidad, aceptada por la mayoría. Por otro, el secreto a voces de unas pocas familias que sentían que la verdad completa había sido arrastrada al fondo del mar junto con sus seres queridos, una disonancia que alimentó una obsesión por encontrar respuestas, una necesidad de justicia que el tiempo no lograba extinguir. La naviera ibérica, bajo el liderazgo de las sucesivas generaciones de la familia Morales, siempre trató el asunto con una reverencia solemne, honrando públicamente la memoria de los caídos cada aniversario. Cualquier intento de cuestionar la versión oficial era elegantemente desestimado como una falta de respeto al dolor de las familias, una táctica efectiva que silenció las voces discordantes y protegió el mito fundacional de la compañía durante décadas. El propio Mateo Morales llevó la historia de la trágica pérdida hasta su tumba, dejando un legado de filantropía y éxito empresarial que eclipsó por completo las sombras de aquel primer y fatídico viaje. Su nombre quedó grabado en la historia de la ciudad como el de un pionero, no como el de un hombre cuyo imperio se construyó sobre los cimientos de un misterio sin resolver y 32 vidas truncadas prematuramente. Con el paso de los años, el caso se enfrió por completo. Los testigos directos fallecieron, los documentos se archivaron en sótanos polvorientos y la memoria colectiva suavizó los bordes afilados de la tragedia, convirtiéndola en una anécdota nostálgica. El Estrella del Norte ya no era una herida abierta, sino una cicatriz antigua en el alma de la ciudad portuaria, un recordatorio melancólico de la fragilidad de la vida en el mar. La familia Vargas, sin embargo, nunca abandonó la esperanza de que algún día el océano revelara lo que realmente sucedió. Esa esperanza, casi extinta, se transmitió como una última voluntad no escrita, un deber moral de limpiar el nombre del capitán Vargas y dar un cierre real a su historia. Era una fe contra toda lógica, la creencia de que la verdad, por muy profunda que esté enterrada, siempre encuentra el camino hacia la superficie. Durante 80 años, el océano guardó el secreto de la Estrella del Norte en sus profundidades abisales. La historia oficial se convirtió en leyenda, una herida cicatrizada sobre una verdad purulenta. Pero, ¿qué ocurre cuando el mar, finalmente, decide devolver lo que se le confió para ocultar? La respuesta estaba a punto de emerger, amenazando con destruir un legado construido sobre el más absoluto de los silencios. 80 años después, en el verano de 2003, la tecnología había conquistado las profundidades que antes eran un misterio insondable. A bordo del buque de investigación oceanográfica Tritón, un equipo internacional cartografiaba una zona inexplorada del lecho marino para la instalación de un nuevo cable de fibra óptica. Su misión era rutinaria, un trabajo de precisión y paciencia en la vasta soledad del Atlántico. No buscaban historia, buscaban la ruta más segura para conectar continentes. El pasado, sin embargo, tenía sus propios planes y estaba a punto de reclamar su atención de la forma más inesperada. El sonar de barrido lateral del Tritón comenzó a dibujar una imagen anómala en las pantallas de la sala de control. Una forma demasiado grande, demasiado geométrica para ser una formación rocosa natural. El técnico de sonar, un joven curtido en cientos de exploraciones, frunció el ceño y amplió la imagen. Allí, a casi 3.000 metros de profundidad, yacía la silueta inconfundible de un barco. Un espectro de acero en un lugar donde ningún mapa moderno registraba un naufragio, un eco olvidado en el silencio abisal que despertó una inmediata y electrizante curiosidad. La decisión fue unánime: desplegar el Air Ob, el vehículo operado a distancia. Bautizado como Nereida, el pequeño submarino robótico se deslizó desde la cubierta del Tritón y comenzó su lento descenso hacia la oscuridad.
Sus potentes focos perforaban un mundo ajeno, habitado por criaturas bioluminiscentes y una presión capaz de aplastar el acero. Durante más de una hora, la tripulación observó en silencio las imágenes granuladas de la columna de agua, esperando el primer contacto visual con la anomalía que les había detenido en seco en su expedición. De repente, una forma monumental emergió de la penumbra, la proa de un carguero de principios del siglo XX, cubierta por una gruesa capa de sedimentos y vida marina, pero sorprendentemente intacta. El Nereida se deslizó con cuidado a lo largo del casco, sus cámaras transmitiendo una imagen fantasmal y solemne. El barco no estaba partido por la mitad ni destrozado. Descansaba erguido sobre el lecho marino, como si hubiera sido depositado allí con un cuidado antinatural. La visión era sobrecogedora, un monumento silencioso a una tragedia desconocida que desafiaba las expectativas de todos a bordo. El brazo manipulador del Rob extendió un cepillo y barrió con delicadeza la corrosión de una placa en la popa. Las letras, grabadas en el metal hacía casi un siglo, emergieron lentamente. ESTRELA-DELNORTE. En la sala de control del Tritón se hizo un silencio sepulcral. No era un naufragio anónimo, era una leyenda. El barco fantasma de Vigo, el carguero que, según la historia oficial, había sido devorado por la furia del océano. Pero el estado del Pecio contaba una historia radicalmente diferente, una que no hablaba de una tormenta. La noticia del hallazgo se propagó como la pólvora, saltando de los canales de comunicación marítima a las agencias de noticias globales. El nombre de la Estrella del Norte resurgió de las profundidades de la historia, convirtiéndose en el titular principal en todo el mundo. En Vigo, la noticia cayó como una bomba, reabriendo viejas heridas y desempolvando una leyenda que la mayoría solo conocía por las historias de sus abuelos. El mar, después de 80 años de silencio, había decidido finalmente hablar, y toda la ciudad se detuvo para escuchar lo que tenía que decir. En la Universidad de Santiago de Compostela, la doctora Elena Vargas, una respetada historiadora marítima, estaba revisando unos antiguos manifiestos de carga cuando su teléfono sonó. Al otro lado de la línea, un colega del archivo naval le comunicó la noticia con la voz entrecortada por la emoción. Para Elena, el nombre Estrella del Norte no era una simple nota a pie de página en la historia. Era el epicentro de su propia existencia. Julián Vargas, el capitán desaparecido, era su bisabuelo, y su historia, la obsesión que había definido su carrera y su identidad familiar. La versión oficial de la tormenta nunca había convencido a su familia. Su abuela solía contarle cómo su bisabuelo era un hombre metódico, casi paranoico con la seguridad, incapaz de ser sorprendido por un cambio de tiempo. La ausencia total de restos siempre había sido la pieza que no encajaba, la duda persistente que se había transmitido de generación en generación. El hallazgo del Pecio no era para Elena un simple descubrimiento arqueológico. Era la oportunidad de reivindicar una verdad que su familia había defendido en solitario durante 8 largas y dolorosas décadas. Sin dudarlo un instante, Elena hizo las maletas y condujo hasta Vigo, la ciudad portuaria que había visto zarpar a su bisabuelo por última vez. La atmósfera en la ciudad era una mezcla de excitación y melancolía. El descubrimiento había devuelto el Estrella del Norte a la conciencia colectiva, y su nombre estaba en boca de todos, desde los viejos pescadores del Berbés hasta los ejecutivos de la empresa que había construido el barco y su leyenda, la todopoderosa Naviera Ibérica. Ahora, una corporación multinacional de logística. Al frente de la compañía se encontraba Ricardo Morales, bisnieto del fundador, Mateo Morales. Un hombre de negocios impecable, con una imagen pública cuidadosamente cultivada de respeto por la tradición y visión de futuro. Ante los medios, Morales ofreció una respuesta solemne,
hablando de cerrar un capítulo doloroso y de honrar la memoria de los héroes caídos. Su tono era de un duelo respetuoso, enmarcando el hallazgo como el punto final de una tragedia marítima que había forjado el carácter resiliente de su empresa y de la ciudad entera. Sin embargo, las acciones de Ricardo Morales contradecían sus palabras públicas. Tras la rueda de prensa, el equipo legal de Naviera Ibérica se movilizó con una velocidad y una ferocidad asombrosas. Presentaron una orden judicial inmediata para reclamar la propiedad exclusiva del pecio y todo su contenido, amparándose en el derecho marítimo internacional. El argumento oficial era la necesidad de gestionar el hallazgo con dignidad y respeto, lejos del sensacionalismo mediático. Pero para Elena, la maniobra tenía el inconfundible hedor del pánico, un intento desesperado por controlar la narrativa. El informe preliminar del equipo del Tritón contenía un detalle que se convirtió en el foco de la disputa. El Rob había identificado en el camarote del capitán una caja de seguridad de acero sellada con plomo, aparentemente intacta. Un objeto que, por su construcción, podría haber protegido su contenido de la inmensa presión y del paso del tiempo. Esa caja se convirtió en la obsesión de Elena. Sabía, con una certeza visceral, que las respuestas que su familia había buscado durante 80 años se encontraban encerradas dentro de ese cofre metálico. Enfrentada al muro legal de Naviera Ibérica, la historiadora académica que era Elena Vargas dio paso a la guerrera. Comprendió que Ricardo Morales no estaba protegiendo la memoria de los muertos, sino los secretos de los vivos, un legado corporativo que podría desmoronarse si el contenido de esa caja salía a la luz. La batalla por la verdad no se libraría en los archivos polvorientos, sino en los tribunales y en la opinión pública, y ella estaba dispuesta a luchar con todas sus armas para ganar esa guerra. Contactó con un abogado especializado en derecho marítimo, un viejo amigo de la familia, y preparó su contraofensiva legal. Su argumento era claro y contundente. El Estrella del Norte no era simplemente una propiedad privada hundida, sino un posible escenario de un crimen sin resolver y un yacimiento de incalculable valor histórico para la nación. Por tanto, el interés público en conocer la verdad debía prevalecer sobre los derechos de propiedad de una corporación que, además, era parte interesada en la versión oficial de los hechos. Paralelamente, Elena utilizó su prestigio académico para lanzar una campaña mediática. Escribió artículos para los principales periódicos y concedió entrevistas en las que desgranaba, con una lógica aplastante, las incongruencias entre el estado del pecio y la teoría de la tormenta. Explicó cómo un barco hundido por una ola gigante presentaría daños estructurales catastróficos, no el aspecto sereno y casi intacto de la Estrella del Norte. Su discurso, sereno pero firme, comenzó a sembrar la duda en la opinión pública, que hasta entonces había aceptado la versión de Morales. La narrativa de la bisnieta luchando contra una corporación gigante por el honor de su antepasado resultó ser irresistiblemente poderosa. La gente se puso de su lado, viendo en ella una David enfrentándose a un Goliat moderno. La presión social y mediática sobre Naviera Ibérica y sobre las autoridades marítimas creció exponencialmente. Ricardo Morales, acostumbrado a controlar todos los aspectos de la imagen de su empresa, se encontró por primera vez a la defensiva, incapaz de silenciar la voz de Elena. En un intento por desacreditarla, Morales filtró a la prensa insinuaciones sobre las verdaderas motivaciones de Elena, sugiriendo que buscaba una compensación económica o la fama a costa de una vieja tragedia. La describió como una revisionista oportunista que estaba perturbando el descanso de los muertos por ambición personal. Sin embargo, la estrategia fue contraproducente. La dignidad y la evidente sinceridad de Elena en sus apariciones públicas hicieron que los ataques de Morales parecieran mezquinos y desesperados, reforzando la sospecha de que tenía algo muy grave que ocultar. Finalmente,
El Tribunal Marítimo, acorralado por la presión pública y los sólidos argumentos legales de Elena, emitió un fallo salomónico. Naviera Ibérica conservaría los derechos sobre el Pecio, pero la caja de seguridad del capitán sería recuperada por un equipo neutral designado por el gobierno, y su contenido sería puesto a disposición de las autoridades para su análisis. Era la primera gran victoria de Elena. Había conseguido abrir una grieta en el muro de silencio que los Morales habían construido durante 80 años. La operación de recuperación se convirtió en un evento mediático global. Las cámaras de televisión transmitieron en directo cómo un submarino especializado descendía a las profundidades y, con una precisión quirúrgica, extraía la caja del interior del Pecio. El mundo contuvo la respiración mientras el pequeño cofre, un auténtico tesoro histórico, iniciaba su lento ascenso hacia la superficie, trayendo consigo los secretos que el océano había guardado celosamente durante casi un siglo. Era un momento cargado de un simbolismo abrumador. En un laboratorio seguro de la Guardia Civil, bajo la atenta mirada de peritos, un juez y la propia Elena, la caja de seguridad fue abierta. El sello de plomo había cumplido su función a la perfección. Dentro, envuelto en una tela encerada, se encontraba un diario de bitácora con cubierta de cuero, en un estado de conservación casi milagroso. Las páginas estaban secas, y la tinta del capitán Julián Vargas, aunque ligeramente desvaída, era perfectamente legible. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido de las páginas al ser pasadas con sumo cuidado. La mera existencia del diario y las evidentes contradicciones que planteaba el estado del Pecio fueron motivo suficiente para que el Ministerio del Interior ordenara la reapertura oficial del caso de la desaparición de la Estrella del Norte. El expediente, que había acumulado polvo en un archivo durante 80 años bajo la etiqueta de accidente, fue reclasificado como una investigación activa. El caso, legalmente frío pero emocionalmente latente, volvía a la vida con una fuerza arrolladora, amenazando con reescribir la historia, gracias a su papel crucial en el descubrimiento y a su experiencia como historiadora. Elena fue nombrada asesora oficial de la investigación. Ya no era solo una descendiente en busca de respuestas personales. Ahora era una pieza clave en el engranaje de la justicia. Tenía acceso legal al diario, la herramienta que necesitaba para desentrañar el misterio y, finalmente, limpiar el nombre de su bisabuelo y el de los otros 31 hombres que se hundieron con él en la oscuridad. Cuando Elena tomó el diario entre sus manos por primera vez, sintió el peso de 3 generaciones de dolor, duda y esperanza. Cada página contenía la caligrafía de un hombre al que solo conocía por fotografías y relatos familiares, pero cuyo legado de honor había definido su vida. Estaba a punto de leer sus últimas palabras, de escuchar su voz a través del tiempo y del océano. La verdad, por fin, estaba a su alcance, esperando ser liberada de su prisión de tinta y papel. El diario confirmaba que el barco había sido encontrado y que la historia oficial era una mentira. Se iniciaba una nueva investigación, impulsada por una esperanza de justicia que había sobrevivido a lo largo de varias generaciones. Pero este descubrimiento era solo la primera pieza de un rompecabezas macabro que nadie estaba preparado para montar. Con el diario del capitán Vargas como hoja de ruta hacia un pasado enterrado, Elena y un equipo selecto de la Guardia Civil iniciaron la ardua tarea de reconstruir la verdad. El laboratorio se convirtió en su santuario, un espacio donde la ciencia moderna se ponía al servicio de un crimen de 80 años. Cada página del diario fue digitalizada en alta resolución, cada palabra sometida a un escrutinio que Julián Vargas jamás habría podido imaginar. Las primeras entradas confirmaban la narrativa de un viaje tranquilo. Descripciones detalladas de la meteorología, la moral de la tripulación y el rendimiento impecable del barco.
Eran las palabras de un profesional meticuloso, un hombre que vivía y respiraba el mar. Para Elena, leerlas era como escuchar la voz de su bisabuelo, una voz calmada y segura, que sin embargo estaba a punto de quebrarse por el horror. El cambio se produjo en la entrada del 5.º día de navegación. La caligrafía, hasta entonces firme y regular, adquirió un trazo más apresurado, casi febril. El capitán describía una sospecha, una orden extraña de Mateo Morales, recibida justo antes de zarpar para no permitir el acceso a una sección específica de la bodega de proa, supuestamente sellada por reparaciones menores. Fue entonces cuando el diario reveló el primer giro devastador. Desobedeciendo la orden por pura intuición marinera, el capitán Vargas forzó la entrada a la bodega. Lo que encontró no eran piezas de repuesto ni suministros, sino un arsenal. Cajas sin marcar repletas de fusiles, munición y explosivos. Un cargamento de guerra clandestino, completamente ausente en el manifiesto oficial. La revelación sacudió al equipo de investigación. La desaparición de la Estrella del Norte dejaba de ser un misterio marítimo para convertirse en la posible escena de un crimen internacional de contrabando de armas. ¿Quién era el destinatario de aquel cargamento letal en el Caribe de 1923? La pregunta abría una caja de Pandora de implicaciones políticas y criminales. El diario continuaba, ahora con la urgencia de un hombre que sabe que su vida corre peligro. Vargas identificó a los responsables de vigilar el cargamento, un pequeño grupo de hombres que no formaban parte de la tripulación regular, sino que habían embarcado como pasajeros especiales por orden directa de Mateo Morales. Eran sus ojos y sus ejecutores a bordo. La confrontación fue inevitable. El capitán reunió a sus oficiales de confianza y se enfrentó a los hombres de Morales, exigiéndoles una explicación. La respuesta fue un silencio gélido, seguido de una amenaza velada. El diario describía la tensión insoportable que se apoderó del barco, una guerra silenciosa librada en los pasillos y cubiertas del carguero en mitad del Atlántico. Entonces llegó el punto de no retorno. El operador de radio, un joven leal a Vargas, fue descubierto intentando enviar un mensaje cifrado a las autoridades en tierra. Lo encontraron en su puesto, asesinado. No había sido un accidente, había sido una ejecución para asegurar el silencio absoluto. El motín había comenzado. La última entrada del diario era casi ilegible, escrita con el pulso de un hombre que mira a la muerte a la cara. Describía cómo los amotinados, superando en número a su pequeño grupo de leales, habían tomado el control del puente. Detallaba el sonido metálico y ominoso de las válvulas de fondo siendo abiertas deliberadamente. «Nos están hundiendo», escribió el capitán en su última frase. Morales ordenó no dejar testigos, que Dios perdone sus almas y ampare a las nuestras. Con esas palabras, el diario terminaba. El libro de cuero se había convertido en el testamento de 32 hombres sentenciados a muerte por la codicia de uno solo. Para Elena, leer esa última página fue una experiencia visceral. El dolor abstracto de una pérdida familiar se transformó en la certeza concreta de un asesinato en masa. Su bisabuelo no había sido una víctima del mar, sino un héroe que intentó hacer lo correcto y pagó el precio más alto por ello. La justicia ya no era una obsesión familiar, era un imperativo moral. El caso fue oficialmente reclasificado por el juez como una investigación por asesinato múltiple y crimen organizado. La figura de Mateo Morales, el venerado pionero, se transformó en la de un presunto asesino en masa, y su bisnieto, Ricardo Morales, pasó de ser el custodio de un legado a ser el principal sospechoso de encubrimiento. Al frente de la investigación policial fue asignado el inspector jefe Méndez, un veterano de la Unidad Central Operativa a punto de jubilarse, un hombre conocido por su tenacidad y su desdén por las presiones políticas y económicas.
vio en el caso de la Estrella del Norte la oportunidad de cerrar su carrera con un acto de justicia histórica. El primer movimiento de Méndez y Elena fue solicitar formalmente a Naviera Ibérica el acceso a todos sus archivos históricos de 1923. La respuesta de Ricardo Morales fue una negativa cortés pero inflexible, escudándose en la confidencialidad corporativa y el derecho a proteger la memoria de su bisabuelo de lo que calificó como acusaciones infundadas y sensacionalistas basadas en el diario de un hombre bajo estrés extremo. La fachada de Ricardo Morales comenzó a agrietarse. En una entrevista televisada habló con aparente compasión sobre el capitán Vargas, sugiriendo que la presión del mando y la soledad del océano podrían haberle llevado a fantasear, a escribir una ficción paranoica. Fue un intento calculado de anular la prueba principal presentándola como el delirio de un hombre mentalmente inestable. Pero la ciencia estaba del lado de la verdad. Un peritaje forense completo del diario confirmó su autenticidad sin lugar a dudas. El análisis de la tinta y el papel correspondía exactamente con los materiales de la época. El estudio caligráfico concluyó que si bien el estrés era evidente en las últimas páginas, la escritura pertenecía a una sola persona y no mostraba signos de psicosis. Con la negativa de Morales a cooperar, la investigación se vio obligada a buscar pruebas por vías externas. Méndez y Elena se sumergieron en los archivos del puerto de Vigo, en los registros de seguros de la época y en las hemerotecas. Buscaban cualquier anomalía financiera o logística que pudiera corroborar la historia del diario. ¿Qué beneficio económico obtuvo Mateo Morales de la desaparición de su propio barco? Esa era la pregunta clave. Si el hundimiento fue deliberado, debía haber una razón más allá de simplemente silenciar a la tripulación. La respuesta no tardó en aparecer, oculta en los libros de contabilidad de una compañía de seguros londinense ya desaparecida. El Estrella del Norte estaba asegurado por una suma astronómica, muy por encima de su valor real de construcción. La póliza, firmada por el propio Mateo Morales, semanas antes del viaje inaugural, incluía una cláusula específica que cubría la pérdida total por actos de la naturaleza imprevisibles. La tormenta monstruosa no solo había sido una coartada perfecta, sino también un negocio increíblemente lucrativo. El móvil quedaba establecido, un fraude al seguro a gran escala, combinado con el beneficio del contrabando de armas. El hundimiento no fue una medida desesperada, sino una parte fríamente calculada del plan desde el principio. Mateo Morales no había perdido un barco, había realizado una inversión con un retorno sangriento. Armados con esta nueva evidencia, Méndez y Elena obtuvieron una orden judicial para registrar los archivos históricos de Naviera Ibérica. La entrada de los agentes en la impoluta sede de la corporación fue un terremoto simbólico. Por primera vez en 80 años, el poder de los Morales era desafiado por la ley. Ricardo Morales los recibió con una calma forzada, manteniendo su narrativa de que todo era un malentendido, una caza de brujas contra el legado de un gran hombre, pero sus ojos traicionaban un pánico creciente. El muro de silencio que su familia había construido durante generaciones estaba siendo demolido, ladrillo a ladrillo. Los archivos eran un laberinto de papel amarillento y tinta desvaída. Días de búsqueda infructuosa hicieron mella en el equipo. Parecía como si los documentos más comprometedores de aquel periodo hubieran sido purgados convenientemente en algún momento del pasado. ¿Era otro callejón sin salida? Mientras tanto, la presión mediática sobre Ricardo Morales se intensificaba. Las revelaciones sobre el fraude al seguro y el análisis forense del diario habían cambiado la percepción pública. Ya no era el guardián de la memoria, sino el posible cómplice de un encubrimiento histórico. Cada una de sus declaraciones era ahora analizada con escepticismo. Elena, por su parte, se convirtió en el rostro de la búsqueda de la verdad. Su doble condición de descendiente y experta historiadora le confería una credibilidad inquebrantable.
Soportó los ataques personales y las insinuaciones con una dignidad estoica, manteniendo el foco en los hechos y en la memoria de los 32 hombres asesinados. Fue durante una noche de insomnio, revisando las copias digitalizadas del diario una vez más, cuando Elena notó algo que había pasado por alto. Una pequeña anotación al margen en una de las primeras páginas, aparentemente sin importancia, que mencionaba una modificación estructural única en la sala de máquinas, un compartimento secreto que el capitán y su primer oficial habían diseñado para guardar objetos de valor personales. Era posible que su bisabuelo, sabiendo que el diario podía ser descubierto por sus enemigos, hubiera creado una salvaguarda. La idea era una chispa de esperanza en la oscuridad. Si había un segundo escondite, podría contener algo más, una prueba física que corroborase sus últimas palabras. La investigación se centró entonces en la figura del primer oficial, un hombre llamado Andrés Freire. Su familia, también de Vigo, había aceptado la versión de la tormenta, pero guardaba una vieja fotografía de Andrés junto al capitán Vargas, ambos sonriendo en la cubierta del barco aún en construcción. Eran más que colegas, eran amigos íntimos. La existencia de este compartimento secreto, conocido solo por dos hombres de máxima confianza, se convirtió en la nueva línea de investigación. Si Freire había seguido las órdenes de su capitán, podría haber escondido algo en ese compartimento justo antes de que el barco se hundiera. Pero, ¿qué podría ser y cómo podrían recuperarlo? Ricardo Morales, al enterarse a través de filtraciones de esta nueva dirección en la investigación, cometió su primer error grave. En una declaración pública, negó categóricamente la existencia de cualquier compartimento no registrado en los planos originales del barco, calificándolo de otra fantasía extraída de un texto poco fiable. Su negación fue demasiado rápida, demasiado absoluta. ¿Cómo podía estar tan seguro de un detalle tan nimio en un barco construido hacía 80 años? Para el inspector Méndez, esa declaración no sonaba a un CEO protegiendo su empresa, sino a un hombre que sabía perfectamente que ese compartimento existía y rezaba para que nunca fuera encontrado. La tensión se había vuelto casi insoportable. Por un lado, Elena y Méndez tenían el testimonio de un hombre muerto, un móvil financiero sólido y la sospecha creciente de que existía una prueba física definitiva. Por otro, Ricardo Morales y el poder de Naviera Ibérica, usando cada recurso legal y mediático para detener la avalancha. Se estaba gestando un enfrentamiento inevitable. La investigación había llegado a un punto en el que la única manera de avanzar era volver al origen de todo, al pecio de la Estrella del Norte, silencioso en el fondo del océano. El compartimento secreto era una posibilidad remota, una apuesta desesperada. Pero en una investigación donde los testigos llevaban 8 décadas muertos, una apuesta desesperada era la única que tenían. Debían convencer a un juez de que la anotación en un diario era suficiente para justificar una segunda expedición submarina, una operación compleja y costosísima. El equipo legal de Morales se preparó para una batalla judicial feroz, argumentando que perturbar de nuevo el pecio era una profanación innecesaria basada en especulaciones. El objetivo era claro: ganar tiempo, agotar los recursos de la investigación y esperar a que el interés público se desvaneciera. Elena sabía que se jugaba todo en esa carta: la credibilidad de su bisabuelo, el honor de los 31 tripulantes y la última oportunidad de su familia para obtener un cierre real dependían de lo que hubiera, o no hubiera, en ese rincón olvidado de la sala de máquinas. La investigación había desmantelado la mentira de la tormenta y había expuesto la codicia que originó la tragedia. Habían reconstruido el qué, el cómo y el por qué. Sin embargo, para condenar a un imperio como Naviera Ibérica, necesitaban una prueba irrefutable, un objeto que conectara directamente a Mateo Morales con el crimen. ¿Podría un barco hundido durante 80 años seguir guardando el secreto final?
El diario había sido la llave para abrir la puerta al pasado, pero ahora necesitaban cruzar el umbral y encontrar la prueba definitiva. La paranoia y el suspense envolvían a todos los implicados. Ricardo Morales sabía que su mundo se desmoronaría si encontraban algo más. Elena sentía el peso de la historia sobre sus hombros, consciente de que estaba a un paso de la verdad o del fracaso absoluto. El océano había devuelto el diario, pero se había guardado la pieza más importante del rompecabezas. La pregunta que flotaba en el aire era si estaría dispuesto a entregarla. Lo que nadie sabía era que el capitán Vargas, en su infinita previsión, se había asegurado de que la verdad no dependiera del azar, sino de la tenacidad de quienes la buscaran. La autorización para la segunda expedición submarina se consiguió tras una batalla legal tan tensa como la propia operación. El juez, persuadido por la coherencia del diario del capitán y la sospechosa vehemencia de Ricardo Morales al negar la existencia del compartimento, dio luz verde. Un nuevo buque, equipado con tecnología de recuperación de última generación, zarpó hacia las coordenadas de la Estrella del Norte. A bordo, Elena Vargas y el inspector Méndez seguían cada movimiento en las pantallas, conteniendo la respiración. El destino de 80 años de silencio pendía de un hilo de fibra óptica que los conectaba con la tumba de acero en el abismo. El descenso del ROV a la sala de máquinas fue una coreografía de precisión milimétrica. Las imágenes que llegaban a la superficie mostraban un mundo de metal retorcido y silencio eterno, un laberinto congelado en el instante de la catástrofe. Siguiendo las indicaciones de los planos originales y la anotación de Vargas, el piloto del robot guió sus pinzas hacia una sección concreta detrás de las calderas principales. Allí, oculta por una placa de acero soldada y corroída por el tiempo, se encontraba la anomalía que buscaban. Una cavidad que no debería existir, el último secreto del barco. Cortar la placa llevó horas de un trabajo metódico y angustioso. Cada chirrido del metal resonaba en la sala de control como un grito del pasado. Finalmente, el brazo robótico penetró en la oscuridad del compartimento. Sus focos revelaron un objeto cilíndrico de latón, verdoso por la oxidación, pero intacto, asegurado a la estructura con una abrazadera. Era exactamente como la lógica de Elena había predicho, un recipiente diseñado para resistir la presión y el tiempo. La última voluntad del capitán Vargas y su primer oficial estaba a punto de ser cumplida, emergiendo desde las profundidades para ejecutar su sentencia. La recuperación del cilindro y su ascenso a la superficie se vivieron con una solemnidad casi religiosa. Una vez a bordo, fue transportado bajo estricta escolta a un laboratorio forense. En presencia de Elena, Méndez y la autoridad judicial, un técnico especializado procedió a abrir el recipiente. El sello de cera que lo cerraba herméticamente se rompió con un leve crujido. Dentro, envuelto en un paño de lino encerado, se encontraba un fajo de papeles y una única placa fotográfica de vidrio, milagrosamente preservada de la furia del océano y del paso de las décadas. Los papeles eran, en efecto, copias de las últimas y más incriminatorias páginas del diario del capitán, una salvaguarda contra la posible pérdida del original. Pero la verdadera revelación, la prueba trofeo que cambiaría la historia para siempre, era la fotografía. La placa de vidrio, una vez revelada con técnicas modernas, mostró una imagen de una nitidez escalofriante. En el muelle de Vigo, días antes de zarpar, se veía a un joven y ambicioso Mateo Morales supervisando personalmente la carga de las cajas de madera sin marcar a bordo de la Estrella del Norte. Su rostro, capturado para la eternidad, era el de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. La imagen era la pistola humeante. No había ambigüedad posible. Conectaba al fundador de Naviera Ibérica directamente con el cargamento ilegal de armas, validando cada palabra escrita por el capitán Vargas en su diario.
La fotografía destruía 80 años de una mentira cuidadosamente construida, demoliendo el mito del patriarca honorable y revelando al criminal calculador que había sido. Para Elena, ver el rostro del hombre que ordenó la muerte de su bisabuelo fue un momento de una catarsis fría y terrible. La justicia, por fin, tenía un rostro y un nombre. Armados con la prueba definitiva, el inspector Méndez y Elena Vargas no solicitaron una citación. Fueron directamente a la fuente del poder y del engaño. Se presentaron sin previo aviso en la oficina de Ricardo Morales, en la última planta del rascacielos que servía de sede a Naviera Ibérica. Lo encontraron en su despacho, un espacio minimalista con vistas panorámicas a la misma ría de la que había zarpado el Estrella del Norte. Morales los recibió con una máscara de irritación controlada, preparado para otra batalla legal, pero completamente ajeno al jaque mate que estaba a punto de recibir. El inspector Méndez no pronunció una sola palabra. Simplemente deslizó sobre la pulida mesa de caoba una copia en alta definición de la fotografía. Ricardo Morales bajó la vista, su expresión pasando de la arrogancia a la confusión y luego al más absoluto horror. Reconoció de inmediato el rostro de su bisabuelo, la inconfundible estampa de la Estrella del Norte detrás de él, y las cajas que habían sido el origen de toda la fortuna y la desgracia de su familia. El color desapareció de su rostro mientras la realidad de la prueba lo golpeaba con la fuerza de un tsunami. Durante un largo minuto, el único sonido en la sala fue el tic-tac de un reloj de pared. La fachada de Ricardo Morales, cultivada durante toda una vida de privilegios y poder corporativo, se desintegró ante sus ojos. No hubo negaciones, ni excusas, ni amenazas a sus abogados. Solo hubo el colapso silencioso de un hombre que comprendió que la partida había terminado. La mentira que había sostenido su mundo, el secreto que le habían transmitido como una herencia envenenada, acababa de ser expuesta de la forma más irrefutable posible. Siempre lo supe, susurró finalmente, con la voz rota. En los archivos privados de la familia hay cartas. Cartas de mi bisabuelo a su socio. Lo detallaba todo. El contrabando, el fraude al seguro, la orden de hundir el barco para no dejar cabos sueltos. Su confesión no fue un acto de arrepentimiento, sino la rendición de un hombre derrotado por el peso de una verdad que ya no podía sostener. Había vivido toda su vida defendiendo a un monstruo, y la prueba de su monstruosidad estaba ahora sobre su mesa. La detención de Ricardo Morales por encubrimiento, obstrucción a la justicia y conspiración fue inmediata y discreta, pero la noticia estalló en los medios de comunicación como una bomba atómica. El escándalo no solo decapitó a una de las corporaciones más poderosas de España, sino que obligó a toda una ciudad a reexaminar su propia historia. El relato del heroísmo y la tragedia se desveló como una farsa macabra, una historia de codicia sin límites que había costado la vida a 32 hombres inocentes. La conmoción fue total, seguida de una ola de indignación colectiva. Las cartas de Mateo Morales, recuperadas de la caja fuerte familiar, confirmaron cada detalle y añadieron una capa aún más oscura a la trama. El cargamento de armas estaba destinado a alimentar una sangrienta guerra civil en el Caribe, un conflicto del que Morales esperaba obtener enormes beneficios. El hundimiento de la Estrella del Norte no fue solo para cobrar el seguro y silenciar a la tripulación, fue un acto calculado para borrar su participación en un conflicto internacional, un crimen de guerra perpetrado por un hombre que la historia recordaba como un filántropo y un visionario industrial. El juicio que siguió fue el proceso del siglo. Aunque Mateo Morales llevaba mucho tiempo muerto, su legado fue juzgado y condenado en el Tribunal de la Opinión Pública y en el proceso legal contra su bisnieto. Ricardo Morales fue sentenciado a una larga pena de prisión, no por los asesinatos, pero sí por haber perpetuado activamente el encubrimiento que negó la justicia a las víctimas durante casi un siglo. Naviera Ibérica
Su reputación hecha añicos y enfrentada a demandas multimillonarias, se declaró en quiebra pocos meses después, un imperio construido sobre sangre y hundido por la verdad. Para las familias de los 32 tripulantes, la revelación fue una mezcla de dolor y vindicación. El dolor de saber que sus seres queridos no habían sido víctimas de la mala suerte, sino que habían sido asesinados a sangre fría por la codicia de su empleador. Y la vindicación de ver sus nombres finalmente limpios, de que su historia fuera contada correctamente por primera vez. El capitán Julián Vargas y sus hombres ya no eran las víctimas de una tormenta, sino los héroes que se habían enfrentado a la corrupción y habían pagado el precio definitivo por su integridad. El viejo monumento de granito frente al mar, con su inscripción sobre la furia del océano, fue retirado. En su lugar se erigió uno nuevo, una escultura de bronce que representaba a 32 figuras mirando al horizonte. La placa ya no hablaba de una tragedia inevitable, sino que nombraba a cada uno de los tripulantes y contaba la verdad de su sacrificio. Nombraba a Mateo Morales como el responsable de su muerte y a Elena Vargas como la mujer cuya perseverancia había permitido que la justicia, aunque tardía, finalmente prevaleciera sobre el olvido. El día de la inauguración del nuevo monumento, Elena se situó en primera fila junto a los descendientes de las otras familias. El aire salado del Atlántico era el mismo que su bisabuelo había respirado por última vez, pero ya no se sentía pesado con el peso de las preguntas sin respuesta. Al leer el nombre de Julián Vargas grabado en el bronce, sintió cómo una carga que había llevado su familia durante 4 generaciones se disolvía por completo. No era un final feliz, pues la pérdida seguía siendo real, pero era un final justo. Era el cierre. La historia de la Estrella del Norte se convirtió en una lección nacional sobre el poder corrosivo de los secretos y la capacidad de la verdad para abrirse paso, incluso a través de las más profundas y oscuras aguas. Demostró que ninguna mentira, por muy bien construida o protegida que esté por el poder y el tiempo, puede resistir el impulso de una sola persona decidida a encontrar respuestas. La justicia para los 32 hombres había tardado 80 años en llegar, pero cuando lo hizo, fue tan implacable y definitiva como el océano que había guardado su historia. Elena Vargas volvió a su vida como historiadora, pero algo en ella había cambiado para siempre. Ya no era solo una académica que estudiaba el pasado, era una prueba viviente de que el pasado nunca está realmente muerto. Continuó escribiendo y enseñando, pero ahora sus palabras tenían un peso diferente, una autoridad forjada en la lucha por la memoria de su bisabuelo. Había cerrado el círculo, honrando su legado no solo con la investigación, sino con la acción, demostrando que el deber de un historiador no es solo contar historias, sino a veces reescribirlas con la tinta de la verdad. El caso de la Estrella del Norte quedó cerrado en los archivos judiciales, pero su eco perdura en la memoria de Vigo. La historia se cuenta ahora en las escuelas, no como una leyenda marítima, sino como una advertencia. Una advertencia sobre la facilidad con que la historia puede ser manipulada por los poderosos y la importancia de cuestionar siempre las verdades oficiales. El silencio del océano había sido finalmente roto y su mensaje era claro. La verdad siempre encuentra el camino a la superficie, sin importar cuánto tiempo tarde o a qué profundidad haya sido enterrada. Ricardo Morales murió en prisión años después, un hombre olvidado cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la deshonra de su familia. El imperio que su bisabuelo había construido sobre un crimen atroz se desvaneció, convirtiéndose en un simple pie de página en los libros de historia económica. El legado de los Morales no fue el de la innovación y la prosperidad, sino el de una mentira que al final no pudo sobrevivir a la tenacidad de aquellos a quienes había intentado silenciar para siempre, demostrando que la justicia tiene una memoria mucho más larga que la de los hombres. En el despacho de Elena, enmarcada en la pared, cuelga ahora una copia de la fotografía que lo cambió todo.
no es un trofeo de su victoria, sino un recordatorio constante, un recordatorio de la valentía de su bisabuelo, de la fragilidad de la verdad y del deber de protegerla. Es un homenaje a los 32 hombres que se hundieron en la oscuridad y una promesa silenciosa de que, mientras haya alguien dispuesto a buscar, ninguna víctima quedará verdaderamente olvidada en las profundidades del silencio. El océano, que una vez fue cómplice de un crimen al ocultar el Estrella del Norte, se convirtió en el custodio final de su legado. Las ruinas del carguero, ahora protegidas como patrimonio histórico submarino, descansan en el lecho marino no como un símbolo de tragedia, sino de resistencia, un monumento silencioso a la verdad que esperó pacientemente su momento para ser revelada, un recordatorio perpetuo de que incluso en la más absoluta oscuridad, la integridad de un hombre puede brillar a través del tiempo, guiando el camino hacia la justicia. Elena a menudo caminaba por el paseo marítimo de Vigo, mirando hacia el horizonte donde el Estrella del Norte desapareció. Ya no sentía la angustia de la duda, sino una profunda y serena paz. La historia de su familia estaba completa. El mar ya no era un lugar de misterio y dolor, sino un vasto archivo que, gracias a su perseverancia, finalmente le había entregado la página que faltaba. Su bisabuelo, el capitán Julián Vargas, por fin podía descansar en paz, su honor restaurado y su historia contada al mundo. El impacto del caso trascendió las fronteras de España. Inspiró la reapertura de otros casos fríos, desapariciones misteriosas que habían sido atribuidas a accidentes o azares del destino. La idea de que la tecnología podía desenterrar verdades ocultas por décadas dio nuevas esperanzas a familias de todo el mundo que, como la de Elena, habían vivido durante generaciones con la carga de no saber. El legado del Estrella del Norte fue, en última instancia, un faro de esperanza para todos aquellos que se niegan a dejar que el pasado sea olvidado. Las generaciones futuras de la familia Vargas ya no heredarían una sombra de duda, sino una historia de coraje. La historia de un antepasado que eligió la integridad por encima de su propia vida, y la de una descendiente que eligió la verdad por encima del silencio. El círculo de dolor, iniciado en un muelle en 1923, se había cerrado por fin en 2003, con un acto de justicia que resonaría a través del tiempo, demostrando que los lazos familiares, cuando se basan en el honor, son más fuertes que cualquier conspiración. El nombre de Naviera Ibérica fue borrado de los registros mercantiles, pero su historia se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios de todo el mundo. Un ejemplo paradigmático de cómo la codicia corporativa y la falta de ética pueden llevar a la destrucción total, no solo de vidas humanas, sino del propio legado que se pretendía construir. La caída del imperio de los Morales fue una lección brutal sobre la fragilidad de la reputación cuando sus cimientos están podridos desde el origen. La confesión de Ricardo Morales, junto con las cartas de su bisabuelo, se publicaron en un libro que se convirtió en un éxito de ventas internacional. Titulado El silencio del océano, fue escrito por la propia Elena Vargas, quien donó todos los beneficios a una fundación para la investigación de desapariciones marítimas. Su objetivo ya no era solo resolver el misterio de su familia, sino ayudar a otros a encontrar el cierre que ella había luchado tan ferozmente por conseguir. Finalmente, la paz llegó a Vigo. La herida que había supurado bajo la superficie de la conciencia de la ciudad durante 80 años pudo por fin cicatrizar correctamente. La historia de la Estrella del Norte dejó de ser una leyenda fantasmal para convertirse en un pilar de la identidad de la ciudad. Un recordatorio de su capacidad para enfrentar las verdades más oscuras de su pasado y emerger con una comprensión más profunda de la justicia y la memoria. En su vejez, Elena a menudo recibía cartas de jóvenes historiadores inspirados por su trabajo. Les respondía a todos con el mismo consejo: escuchad las historias que nadie quiere contar.
Buscad en los silencios, porque es allí, en los espacios vacíos, que deja una mentira, donde la verdad espera pacientemente a ser descubierta. Su vida se convirtió en el testamento de su propia filosofía, un ejemplo perdurable del poder de la investigación y la perseverancia. La verdad, como un objeto hundido en el mar, puede permanecer oculta durante mucho tiempo, sometida a la inmensa presión del olvido y el poder. Pero no se desintegra, simplemente espera. Espera a que la tecnología, la casualidad o la voluntad inquebrantable de una persona la saquen a la superficie. La historia de la Estrella del Norte es la prueba definitiva de que no hay secreto tan profundo que no pueda ser revelado, ni justicia tan tardía que no valga la pena luchar por ella.